Ahí está grabando. Voy a aceptar las últimas dos personas que están entrando. Ahora sí. Bien, buenos días. Vamos a continuar con el curso. Y les recuerdo dónde estábamos. Estábamos viendo cromatografía de reparto. Gran parte de la discusión de la cromatografía de reparto, a pesar que esta se presenta en dos modalidades, que es fase normal y fase reversa. Entendamos fase normal como fase estacionaria polar y fase reversa como fase estacionaria apolar. Gran parte de las discusiones que hemos tenido para tratar de entender los efectos que tiene la composición de la fase móvil sobre las cifras de mérito cromatográfica se ha centrado en cromatografía de reparto en fase reversa. Sin embargo, este razonamiento se puede extender a fase normal, obviamente con los resguardos necesarios, entendiendo que si cambiamos la polaridad de la fase estacionaria, el tipo de analito y el orden de elución no necesariamente es el mismo, de hecho es el inverso. Un poco para ya empezar a establecer relaciones causales cuantitativas, vamos ahora a ver el tema del efecto de la polaridad sobre los tiempos de retención y los factores de capacidad, pero en términos obviamente de cálculo cuantitativo. Y habíamos dicho en la clase pasada que uno de los esfuerzos por tratar de conectar lo que era la composición de la fase móvil, particularmente lo que se refiere a la polaridad de la fase móvil, con los tiempos de retención y las cifras de mérito cromatográfica, se hizo a través de los índices de polaridad que están acá. Y estos índices de polaridad nos muestran que se normalizaron las polaridades respecto de un solvente de referencia. Por ejemplo, en este caso es 1-clorobutano, que se le asignó una polaridad de 1, y luego se evaluaron las polaridades referido a ese índice de polaridad. Hay solventes menos polares que el clorobutano, como también hay solventes mucho más polares que el clorobutano, siendo la polaridad más grande la del agua. Son muy pocos los solventes que se acercan a esa polaridad. El dimetilsulfóxido tengo entendido que es una de las pocas excepciones que existen. En general, la diferencia entre la polaridad del agua y los otros solventes que ya son, al menos tienen una cadena hidrocarbonada como los alcoholes, es bastante grande. Ustedes se podrán dar cuenta que el metanol tiene la mitad de la polaridad relativa respecto del agua. Y por lo tanto uno podría anticipar, y eso ustedes lo dijeron, quizás puede que algunos se haya olvidado de ayer o hoy día, ¿no es cierto? Pero les recuerdo que ustedes ahí empezaron a conectar que si estamos trabajando en una cromatografía de reparto en fase reversa, es decir, si estamos trabajando en una cromatografía en donde la fase estacionaria es apolar y mis analitos son apolares, se entiende que en la medida en que yo me voy desplazando hacia arriba, es decir, me voy desplazando hacia fases móviles con composiciones más apolares, por ejemplo, metanol, etanol, cloroformo, ¿no es cierto? En la medida en que la fase móvil se vuelve más apolar, uno ya podría anticipar que los tiempos de retención van a disminuir. Y eso nosotros lo vimos, bueno, desde varios puntos de vista. Hay algunos que hablan de la fuerza eluyente. Entendamos fuerza eluyente como, en este contexto de cromatografía de reparto en fase reversa, una fase móvil más apolar, que disuelve en mayor proporción los analitos que se retienen en esta fase estacionaria. Vimos la analogía del plumón permanente, ¿no es cierto?, que también tiendo a utilizarla, habían seguido en los cursos, y me llevé la impresión que ustedes habían hecho esa conexión, ¿ya? De todas formas, si no la hicieron del todo o tienen alguna pregunta hasta ahora, por favor me la plantean, porque lo que vamos a trabajar ahora es lo que dejé enunciado en la clase pasada, que son las expresiones de Snyder, que intentó cuantificar esa relación entre polaridad y tiempo de retención a través de las expresiones de Snyder, ¿no es cierto?, que son estas que están acá, que relacionan cómo al variar, y aquí por favor no se confundan, 1 y 2 no nos referimos a dos analitos distintos, nos referimos al mismo analito, pero uno en una condición inicial 1 y en una condición final 2, ¿no es cierto? Cómo al variar la polaridad de una fase móvil de composición 1 hacia una fase móvil de composición 2, yo podría predecir cómo varía su factor de capacidad y por lo tanto su tiempo de retención. Esa es la expresión que dejamos anunciar. Y quería ver si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora antes de avanzar. Dudas, consultas, comentarios.
¿No hay dudas, consultas, comentarios? Entonces, vamos a definir bien los términos y vamos a hacer algunos cálculos, ¿ok? Entonces, definamos bien los términos. Se entiende por P1 la polaridad de una fase móvil 1, cuya condición yo la sé, es decir, yo parto de una condición conocida, un cromatograma determinado que se desarrolló con una fase móvil determinada, es decir, un resultado real, ¿ok? Yo parto desde un resultado real y por lo tanto se llama polaridad 1 a la polaridad de la fase móvil de la condición inicial, la conocida. ¿Cuánto vale esa polaridad 1? Va a depender de la composición de esa fase móvil. Si la fase móvil está basada en un solo solvente, por ejemplo agua, inmediatamente yo le puedo asignar la polaridad relativa que da la escala Schneider, que sería 10,2. ¿Okay? Si esa fase móvil fuese una mezcla, supongamos metanol-agua, bueno, la forma de calcular la polaridad de la fase móvil sería mediante esta expresión, que es una expresión bastante intuitiva, ¿no es cierto?, que me dice a mí que la polaridad de una mezcla, AB, sería igual a la suma de las polaridades multiplicadas por sus respectivas fracciones en volumen. Por ejemplo, si la mezcla es 50% metanol y 50% agua, la fracción de agua va a ser 0,5, la fracción de metanol también va a ser 0,5, la polaridad del agua pura es 10,2, la polaridad del metanol puro es 5,1, como vimos recién, y al hacer esta suma, ¿no es cierto?, y esta multiplicación y esta suma, me va a dar la polaridad definitiva de esa mezcla. No la podría sacar al ojo, ¿no es cierto?, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? Si quieren la saco para que no quede la duda, ¿no es cierto? Por ejemplo, sería... déjame ver, 0,5 por 10,2 más 0,5 por 5,1. La polaridad de esa mezcla sería 7,65. Bueno, 7,7 para ser correcto con la cifra significativa, ¿ya? Esa sería la polaridad de la mezcla, ¿ok? Y por lo tanto, yo me sé la polaridad de mi mezcla inicial. ¿Qué es lo otro que sé en esta expresión? Como la condición inicial es conocida, ¿ok? Es decir, se basa en un cromatograma real, yo puedo calcular el factor de capacidad del analito al cual yo quiero predecir su cambio. Por ejemplo, si yo tengo un analito que tiene un tiempo de retención de 3 minutos y un tiempo muerto de 1 minuto, ¿ok? Bueno, yo me sé entonces el factor de capacidad de ese analito en la condición inicial. El factor de capacidad, por ejemplo, en este caso, donde el tiempo de retención era 3 minutos y el tiempo muerto 1 minuto, estamos claros que el factor de capacidad vale 2, es decir, 3 menos 1 partido por 1. Por lo tanto, yo parto, repito, de una condición conocida cuyos parámetros los puedo calcular a partir de un cromatograma, y luego yo me hago la pregunta. Hay dos posibles preguntas que puede responder esta expresión. La pregunta número 1, que es la más común, es decir, si yo cambiara la polaridad de la fase móvil, voy a marcar esto en azul, si yo la cambiara, es decir, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, desarrollo ese mismo cromatograma, pero en vez de una mezcla metanol-agua, lo hago completamente en agua? ¿Ok? Por lo tanto, voy a borrar acá para que no quede la confusión. Recuerden que esta polaridad inicial, si era una mezcla de metanol-agua, valía 7,7. ¿Ok? Y la pregunta es, bueno, si yo cambio la composición de la fase móvil, supongamos que la cambio a 100% agua, ¿cuánto valdría el nuevo factor de capacidad de mi analito? O sea, lo que está marcado en azul, lo que yo quiero predecir es K. ¿Ok? Ahí está mi predicción. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero predecir? ¿Qué pasa si cambio el factor de polaridad ahora a 10,2? Es decir, ¿qué pasa si es que yo cambio toda mi fase móvil a 100% agua? Ya. Así se trabaja esta expresión, ¿ok? Así se trabaja esta expresión. Y me permitiría calcular cuánto vale el factor de capacidad. Pero lo que sí deben darse cuenta es que aquí hay dos expresiones. Hay una expresión que es válida para fase normal y hay una expresión que es válida para fase reversa. O sea, los cálculos que ustedes van a hacer va a depender de qué fase estacionaria tienen. ¿Una fase estacionaria polar o apolar?
Los parámetros son los mismos, pero si se dan cuenta, lo que está invertido en fase reversa respecto de fase normal es esto. Aquí la polaridad final está acá, a la izquierda del denominador, ¿no es cierto?, de la división, y en la fase normal está a la derecha. ¿Por qué? Por una razón bien simple, porque nosotros esperamos que los efectos que tiene la polaridad sobre los factores de capacidad son inversos si nos pasamos a fase normal a fase reversa. ¿Ok? Es decir, si yo estoy en fase reversa, por ejemplo, en la pregunta anterior, si yo me cambio de una mezcla metanol-agua, que tiene una polaridad de 7,7, y me paso a agua, que es 10,2, necesariamente, ¿qué es lo que uno debiera esperar? Fíjense, a ver si es que me siguen la idea. Repito la pregunta. Yo tengo una condición inicial, que tiene una polaridad de fase móvil de 7,7, como sale acá. ¿Ok? Tengo una condición inicial. Tengo una condición final, en donde ahora yo quiero cambiar la fase móvil a una fase móvil más polar, polaridad 10,2, 100% agua. ¿Qué es lo que yo debiera esperar respecto a la fase reversa? Que aumente o disminuya el factor de capacidad. ¿Qué debiera esperar? Que aumente, ¿no, profe? Que aumente el factor de capacidad. Sí, que aumente. Creo que se va a ¿Ya? volver 10 elevado a un número grande. Ah, claro, tú lo estás viendo desde un punto de vista matemático. Sí, se puede ver de varios puntos de vista. Desde un punto de vista matemático, si tú te das cuenta de que esto es 10 elevado a un valor, y obviamente que mientras más grande el valor, más grande va a ser la relación K2, K1, está bien, está bien. Ese es un razonamiento matemático. Ahora, ¿cuál es el razonamiento químico de esto? Que debe coincidir con el matemático, ciertamente, o sea, debe aumentar K, sí. Pero ¿cuál es el razonamiento químico? Que al aumentar K estarían habiendo más interacciones, por lo tanto va a retenerse mayormente, ¿no? Claro, claro. O sea, estamos claros que al aumentar la polaridad de la fase móvil, en fase reversa, ¿no es cierto? Como decía su compañero, van a aumentar las interacciones del analito con la fase estacionaria, se va a retener más. ¿Y por qué van a aumentar? Porque como la fase móvil ahora se vuelve más polar, el analito es menos soluble en ella. Que es lo mismo que decir que el coeficiente de distribución debiera necesariamente aumentar. ¿Ok? Eso lo vamos a ir trabajando ahora. Pero yo necesito un razonamiento cualitativo previo al cuantitativo. Lo que yo aspiro en esta parte es que ustedes, antes de hacer cualquier cálculo, sepan qué resultado debe ser el lógico. ¿Ok? O sea, en este ejemplo, lo lógico es que el factor de capacidad suba. Por lo tanto, los cálculos que ustedes hagan deben ser coherentes con eso. Se les debe dar un factor de capacidad más alto. Pero necesito que ustedes hagan el primer razonamiento y después el segundo, porque el que ustedes se aferren solo a la matemática, a mí no me sirve por una razón bien simple. Porque si por cualquier motivo ustedes eligieran erróneamente la expresión de Snyder, por ejemplo, eligieran la expresión de fase normal y la aplicaran a fase reversa, lo más probable es que ustedes no se van a equivocar en la matemática. La matemática de esto es bastante simple despejar esto. ¿Ya? El razonamiento químico al que a ustedes les va a permitir controlar sus conexiones causales que hacen, si es que la hacen correctamente o no. Como hemos visto hasta ahora en cromatografía, las conexiones causales tienden a ser bien complejas y tienden a ser fácil confundirse, ¿ya? La matemática no es tan complicada, pero no todas las expresiones están conectadas causalmente, ¿ya? Entonces aquí vamos a trabajar este tema, ¿ya? Miren, les voy a mostrar, ¿ya? Esto es más o menos lo que uno espera eh, como resultado empírico, ¿no es cierto? Cuando yo cambio la composición de la fase móvil. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de un cambio de composición de fase móvil en fase reversa. Y aquí lo que muestra, ¿no es cierto?, es que a la izquierda tenemos la separación de 6 analitos, ¿ok? Que no están muy bien separados, estamos claros, ¿no es cierto? Están bastante solapados casi todos, con una composición de fase móvil inicial, que es 41% en volumen de acetonitrilo, ¿ok? Y 59% en volumen de agua. El acetonitrilo es menos polar que el agua.
Y aquí lo que calculan es un factor de capacidad. Lo que sí no recuerdo, creo que se refieren al factor de capacidad de la última especie. Creo que se refieren a la de las 6. Sí, pero no recuerdo. Pero se toma un analito de referencia que tiene un factor de capacidad de 5, creo que es el último analito, y luego se ejecuta un cambio de composición de fase móvil. Pasamos de 59-41 en proporción de agua acetonitrilo, pasamos a 70-30 en proporción de agua acetonitrilo. Es decir, los solventes son los mismos, pero en distintas mezclas, en distintas proporciones. ¿Okay? Y lo que muestra este resultado es que el factor de capacidad que se determina en estas nuevas composiciones para el mismo analito, pasamos a un factor de capacidad de 10. ¿Ok? Profe, eso es netamente dispersión longitudinal, ¿verdad? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ese efecto que vemos acá es debido a dispersión longitudinal. Ya, ese es el tema, mira. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? ¿Ya? Que es un poco una pregunta muy similar a la que me hicieron ayer. Te voy a responder primero teóricamente, ¿ya? Después te voy a dar mi opinión de la complejidad del proceso. Teóricamente, ¿qué es lo que nos dicen esto? El efecto que se ve, repito, el efecto, no la causa, fíjate. El efecto que se ve es un incremento de los tiempos de retención. Perdón. Repito, lo que se ve aquí es el incremento de los tiempos de retención de los 6 analitos. Los 6 analitos incrementaron sus tiempos de retención. ¿Okay? Ese es el efecto. El otro efecto que se ve es que se incrementó la resolución de casi todas las parejas. ¿Ya? Hay algunas que no me podría pronunciar porque aquí no alcanzo a ver su solapamiento y aquí todavía están casi eluyendo casi como que fuese una sola especie. Pero en general se ve un incremento en la resolución. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe la causa de eso? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Ya? Entonces, para responder tu pregunta, voy a hacer una cosa, deme un segundo. Voy a establecer las conexiones causales cualitativas para responder tu pregunta y después lo vamos a hacer cuantitativo. O sea, ¿a qué se debe este incremento de tiempo y de resolución? ¿Ya? Deme un segundo que voy a ocupar. Voy a ver si es que me funciona la pizarra. A lo mejor ahí me salen mejor los dibujos. ¿Ya? Deme un segundo. Se voy a dejar de compartir acá. Y, ahí. Que tengo un lápiz. Vamos a ver si me funciona este lápiz. Ya. Entonces, fíjense. ¿Cuáles son las conexiones causales? En el caso del ejemplo que estamos viendo, pasamos de una polaridad 1, ¿ok? Pasamos a una polaridad 2. Si ustedes se dan cuenta, la polaridad 2 era mayor que la polaridad 1. La polaridad 1 tenía una mezcla que era, si mal no recuerdo, 59% acetonitrilo y 41% agua. Y la polaridad 2 tenía un 70% agua. ¿Ok? Entonces, estamos claros que la polaridad 2 es mayor. ¿Ok? Entonces pasamos de, creo que era algo así, 41% agua a un 70% agua. ¿Cuál es la conexión causal? Que si yo aumento la polaridad, ¿no es cierto? Estamos claros que aquí la polaridad aumentó. ¿A quién va a afectar en primer lugar? Va a afectar al coeficiente de distribución del analito. ¿Ok? ¿Cómo lo va a afectar? Va a aumentar. ¿Ok? Recuerden que esto es fase reversa. Es decir, la fase estacionaria es apolar. Voy a poner aquí todo esto es apolar. ¿Ok? Si el coeficiente de distribución aumenta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el factor de capacidad, ¿ok? Del analito. Porque la relación entre coeficiente de distribución y factor de capacidad es directa, ¿ya? Incluso en base a las expresiones de Snyder que le acaba de mostrar, podríamos calcular cuánto aumenta. De hecho, en la figura lo muestran. Aumenta de 5 a 10 el factor de capacidad de uno de esos analitos.
Y aquí viene la última relación causal, es que si aumenta el factor de capacidad, esto va a afectar a la resolución. ¿De dónde saco esto? Recuerden que la resolución es igual a n partido por 4 por alfa menos 1 partido por alfa, creo que era así, por k partido por k más 1. Perdón. Esta era la expresión de resolución, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Pero cargué en rojo. La teoría nos dice que si yo hago un cambio termodinámico, este es constante, porque este es un parámetro físico cinético, no es un parámetro termodinámico. Recuerden que dice la teoría que n yo lo puedo hacer variar solamente por variables físicas. ¿Cuáles son esas variables físicas? Largo de la columna, diámetro de la partícula y velocidad lineal. ¿Ok? Los otros dos parámetros, alfa y k, son termodinámicos. Esos sí pueden cambiar por la composición de la fase móvil. Pero en este contexto donde cambiamos solo la polaridad, ¿qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que el único parámetro que va a cambiar, y esto lo voy a marcar en otro color, supongamos verde, es este. Este es el que va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar alfa? Lo que tengo marcado en amarillo. Porque si bien es cierto, es un parámetro termodinámico, recordemos, ¿no es cierto?, que alfa, voy a marcarlo aquí en amarillo, alfa es la proporción de factores de capacidad de un analito A partido por un analito B. Entonces, si yo varío la polaridad de la fase móvil, la polaridad va a afectar por igual a A y a B. La va a multiplicar por 2, la va a dividir por 2, lo que sea. Entonces, alfa matemáticamente es constante cuando yo varío la composición de la fase móvil. ¿Por qué es constante? Porque si bien es cierto, varían K, varían todos los K. Y varían en base a la misma proporción matemática que es la expresión de Schneider. ¿Ya? Entonces, por esa razón podemos decir que este término es constante, por razones matemáticas, no por razones termodinámicas. Es un factor termodinámico. ¿Ok? Y aquí viene el tema, ¿no es cierto? El tema es si la resolución ante un cambio de polaridad de fase móvil, si la resolución, por lo tanto, va a estar conectada solamente con lo que está encerrado en verde, porque todo lo otro es constante, ¿qué es lo que nos muestra esa relación matemática? Y eso no es tan fácil de verlo. ¿Qué pasa si aumenta acá? ¿Qué pasa con el término que está marcado en verde? ¿Qué pasa si aumenta acá? Yo voy aumentando acá. Por ejemplo, si K vale 1, el término en verde vale 1 medio. No sé si se dan cuenta. Si K vale 1, todo el término en verde vale 1 medio. Lo voy a ir marcando acá, ¿no es cierto? Espera, se voy a borrar acá. Voy a ponerlo aquí en verde de nuevo. No sé Se cómo va les decía. volviendo más próximo a 1, ¿o no, profe? Espera, deja que justo estaba marcando acá y yo soy medio lerdo para hacer dos cosas a la vez. Me preguntaste una cosa, ¿qué me preguntaste, disculpa? A medida que aumenta el K, se va haciendo más próximo a 1 ese término, ¿no? Eh, Efectivamente, o sea, claro, o sea, si tú tienes, por ejemplo, sí, entiendo lo que es, ¿no es cierto? O sea, si tú tienes un Porque K de 1, sería 1 medio y a medida que va subiendo, por ejemplo, 100 sería exactamente, 100, 101 y entonces se mueve entre rangos de 0,5 y 1. exactamente, ¿no es cierto? Bueno, ahí tú lo captaste perfectamente. Y yo voy aumentando el K, ese término va creciendo, pero siempre asintóticamente hacia 1, como dices tú. Excelente. Entonces, claro, para los que no lo ven, si K vale 1, ese término en verde vale 1 medio. Si K vale 2, ese término en verde vale 2 tercios. Y así va a ir. 1 medio, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos. Va a tender a 1. Entonces la resolución va a ir subiendo. ¿Ok? Va a ir subiendo. Y esa es la razón por la cual a mayor K, mayor resolución. No sé si me siguen. O sea, esa es la razón por la cual, miren, aquí me faltan colores, voy a tener que marcar, casi me queda uno, azul. Entonces, esa es la razón por la cual, si yo incremento la polaridad,
en cromatografía en fase reversa, necesariamente la resolución me va a ir aumentando, acá, ¿no es cierto? Porque este término en verde el que va aumentando y se aproxima a 1, como dice su compañero. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vimos en el cromatograma. Claro, lo vimos cuantitativamente. Claro, aquí el IDN dice, mientras más diferentes las polaridades de las fases, es mejor la resolución. Claro, o sea, si con más diferentes te refieres a que mientras más incremento la polaridad respecto a una condición inicial, ¿va a incrementarse más la resolución? Sí, la respuesta es sí. ¿Ya? Ahora, lo que sí les voy a mostrar es que, si bien es cierto, aumenta, llega un punto en donde este incremento no es tanto. ¿Ya? Y les voy a mostrar una figura. Denme un segundo. Pero antes de mostrar la figura, quiero ver si tienen una pregunta respecto a este mar de rayas que acabo de hacer. ¿Ya? Que lo estoy haciendo con una pizarrita chica acá para que me salga lo más bonito posible. A ver, dudas respecto a esto, porque les voy a mostrar ahora una figura que muestra cómo varía la resolución con K. Así, gráficamente. Dudas, consultas, comentarios. ¿No? Ya, fíjense la cantidad de conexiones causales que estamos haciendo. O sea, nos saltamos, son como 4 o 5 conexiones causales. Ese es el sello de la cromatografía. Yo se lo dije de un principio. La cromatografía tiene ese sello. La hace compleja de entender, pero cuando uno más o menos la entiende, la hace bien, bien interesante para los que les gusta la química, obviamente. Ya, voy a dejar de compartir. Un segundo. Ya voy a mostrarle en unos segundos el gráfico que yo les mencioné, que me muestra cómo se modifica la resolución con el factor de capacidad. Deme un segundo porque se lo tengo en otra diapo, pero en función de las preguntas que ustedes me hacen, prefiero irme en el orden que es más adecuado a ustedes. Denme un segundo. Y tengo que buscar la figura porque sé dónde está, pero no la tengo tan a mano. A ver, creo que aquí está. Acá. Aquí se las voy a mostrar. ¿Se están viendo ahí o no? No, todavía no. Todavía no, profe. Todavía no, ya. Espérense. Ahí sí. Ahí creo que sí. Ahí sí. Esta es la figura que yo les decía. ¿Se fijan? Como decía su compañero, el término de capacidad de la expresión de Purnell, repito, este término que está acá, ¿no es cierto? Cuando vamos aumentando el factor de capacidad, fíjense acá el eje X es factor de capacidad, ¿ok? Y el eje Y es el término de capacidad completo, es decir, K partido por 1 más K. El término que está marcado en rojo va aproximándose hacia 1, como nosotros decíamos, ¿ya? O sea, siempre va subiendo, pero llega un punto, y esto es como un estándar cromatográfico, llega un punto en donde ya, por ejemplo, más o menos, voy a marcarlo en azul, sobre 5, acá, llega un punto en donde el incremento es cada vez menos significativo. O sea, ¿qué es lo que dice la gente que tiene experiencia en cromatografía? Dice, mira, tú puedes aumentar la resolución aumentando el K, pero cuando el K ya vale sobre 5, en realidad ese incremento no es tanto, y no vale la pena seguir incrementando la resolución mediante el factor de capacidad. ¿Por qué? Porque recuerden que mayor factor de capacidad es mayor tiempo de retención. Ese es el costo a pagar. Entonces, ¿vale la pena seguir aumentando la resolución a costa de un mayor K, es decir, a costa de un mayor tiempo de retención? Cuando el K vale sobre 5, la mayoría de las veces no vale la pena. Quizá hay que recurrir a otra variable para mejorar la resolución, porque si no los tiempos de retención se comienzan a volver prohibitivos. Esa es como la frase de un cromatografista así con experiencia. ¿Sí? Y aquí está lo mismo, pero a nivel de resolución. ¿Ya?
O sea, lo que muestra, ¿no es cierto?, es que dado que el término de factor de capacidad, el completo, ¿no es cierto?, repito, este que está marcado acá en rojo, dado que ese término crece asintóticamente, la resolución también va a crecer asintóticamente. Por lo tanto, el incremento de resolución no va a ser tanto cuando el factor de capacidad ya supere 5. O sea, siempre va a seguir subiendo, repito, no estoy diciendo que no sigue subiendo. Va a seguir subiendo, pero muy poco, ¿ya? O sea, ustedes están dispuestos a pagar un doble de tiempo de retención por incrementar la resolución de 1,4 a 1,45. Esa es la pregunta del millón. ¿Ya? Todo tiene un equilibrio. O sea, profe, por eso se trabaja siempre con mezcla para que la polaridad sea como algo no tan así como, por ejemplo, lo más polar como el agua y se van haciendo mezclas orgánicas para que vaya como bajando un poco polaridad y así jugar con los tiempos de retención. Claro, o sea, las mezclas tienen dos propósitos. Uno, el que dices tú, ¿no es cierto?, de que en realidad cuando uno varía la polaridad, si bien es cierto, la teoría me dice que, como dijo una compañera, ¿no es cierto?, un salto muy grande de polaridad, por ejemplo, incrementar mucho la polaridad me aseguraría un salto de resolución, ¿no es cierto? Eso es cierto, ¿no es cierto? Pero la realidad, finalmente, las polaridades no se incrementan mucho por esta relación que estamos viendo acá, porque en realidad la resolución solamente en las primeras zonas de factor de capacidad sube bastante, después ya no sube tanto. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es un tema químico, de que si tú te pasas de agua a metanol, así de absolutamente, tú podrías tener un problema de solubilidad en halito. ¿Ya? O sea, ten en cuenta, imagínate que tú tienes disuelto cloruro de sodio en agua, ¿no es cierto? Y de repente ese cloruro de sodio que está disuelto en agua, tú le agregas una cantidad enorme de metanol. Tú corres el riesgo que el cloruro de sodio te precipite. Entonces, estos cambios de polaridades de fase móvil podrían ser complicados en la cromatografía, o sea, podría generar una precipitación dentro de la columna. Entonces, hay que cambiar la polaridad de a poco también por esa razón. ¿Okay? Es un tema de experiencia también. ¿Ya? Tengan en cuenta ustedes que cuando uno inyecta una muestra problema, la muestra problema, ¿no es cierto?, si es que no tiene su estado original líquido, por ejemplo, no es lo mismo inyectar orina que inyectar un extracto de un suelo, por ejemplo. Claro, la orina tiene una composición que es acuosa. Si tú tienes una fase móvil acuosa con una muestra que viene originalmente acuosa, no, es poco probable que existan problemas de precipitación. Igual las hay, pero es menos probable. Pero si tú de un momento a otro inyectas orina y tienes una fase móvil con agua y le cambias a metanol y todavía están eluyendo los constituyentes de la orina, corres el riesgo que te precipiten, porque no son solubles en metanol necesariamente. ¿Te fijas? Entonces, por eso los cambios se hacen también gradualmente. Son esas dos razones. Y si precipita algo dentro de una columna, la columna se tapa y olvídate, a veces la columna queda inservible. Hay procedimientos para salvar columnas, que la propone el proveedor. O sea, todas las columnas, la mayoría vienen con una ficha técnica y viene un protocolo de limpieza extremo, que es un protocolo súper agresivo químicamente. Normalmente son mezclas con ácido nítrico y alcoholes al 100%. Eso le hace cierto daño a la columna, pero la única forma es de restituirla en el caso de que la columna, hay un término que no me gusta mucho, pero dice se envenene. ¿Qué quiere decir que se envenene? Que tiene una cantidad de cuestiones retenidas o precipitadas dentro que la hace inviable su uso, y a veces ese procedimiento podría restituirlo. ¿Ya? Yo he ocupado un par de veces esos procedimientos y son impresionantes porque cuando uno lo utiliza, de hecho uno tiene que utilizarlo con la columna desconectada del sistema, y yo vi las primeras gotas que caían de la columna y me acuerdo que se caían unas gotas negras, o sea, una cosa increíble. Que es todo lo que está retenido ahí que no eluía, con estos protocolos comienza a eluir. ¿Ya? Uno esperaba una solución transparente y lo que salía de la columna eran gotas negras. O sea, es como suciedad, por así decirlo, muy parecido. Más dudas, consultas. Bien. Entonces, Profe, yo ¿sí? tengo otra Sí, dale, pregunta, lo voy a ir molestando toda la dale. clase. Devolvamos uno de los gráficos que teníamos delante. Es lo Ah, que ya, dale. Dame un recién sacó. segundo.
Este. Claro, ¿Ese? ahí veo una curva de Van Denter. Mira, eh, a ver, te voy a ser honesto, esta curva que está acá, Y se supone, o sea, claro, me su imagino que está ahí forma, para poder graficar que el primer término se comporta de esta manera y el último de resolución, claro, de esa otra. Entonces, claro, eh, me pongo a- a variar cosas, me voy a ver metido como en un gráfico tridimensional donde va a bajar hacia un lado y subir hacia el otro, una cosa así, que no sé, me estoy... mira, tú te refieres a esta curva, ¿no es cierto? Exacto, A esta. claro. Mira, yo te voy a ser honesto, esta curva yo creo que está mala, ¿ya? Porque le llaman a esta curva tiempo de ilusión, ¿ya? O tiempo de retención. Cuando tú aumentas el factor de capacidad, no puede disminuir el tiempo de retención, ¿ok? Ah, claro. Entonces, yo creo que como tú la dijiste en un comienzo, yo creo que aquí se refieren a la curva de Dinter, no a la curva de tiempo de retención. O sea, para mí esta curva está mala, ¿ya? Claro. O sea, no puede ser que a mayor factor de capacidad, menor tiempo. Eso es imposible. Si por la definición de factor de capacidad, eso no puede ser, ¿ya? Entonces yo por eso esta curva no me refería a esta curva. O sea, esta curva para mí está mala. Ya, Yo creo que aquí es otra variable a la cual se están refiriendo, a la altura del platatorio equivalente, no sé, algo así, ¿ya? ya, ok. Pero Yo para mí me esta curva está distraje. mala. Sí, sí, vale. Ya, Ya, para mí esta ya, curva profe, está gracias. mal. Así que les pediría que no la tomen en cuenta porque eso no es tiempo, ¿ya? Claramente no es tiempo. O sea, Ya, si esto fuese tiempo, debiese ser así, derecha, así. A mayor factor de capacidad, mayor tiempo, así, ¿ya? Pero buen ojo tienes, buen ojo. Más dudas, por favor, consulta. Miren, hagamos un cálculo, ¿ok? ¿Les parece? Hagamos un cálculo. Eh, Vamos a ver si nos coinciden los cálculos, porque aquí hay un resultado experimental, ¿no es cierto? Esta es la figura de un cromatograma, aquí hay un resultado experimental, y veamos si es que podemos obtener resultados parecidos, obviamente, ¿no es cierto? Porque aquí vamos, ¿por qué digo parecidos? Porque vamos a tener que estimar al ojo los factores de capacidad, ¿no es cierto? Hagamos un cálculo parecido. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos una condición inicial, ¿no es cierto? Tenemos una condición inicial que es lo que está marcado en rojo. Pues bien, y esta es cromatografía en fase reversa. Entonces, apliquemos los parámetros de Snyder para ver si es que nos da este resultado que está acá. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes, ¿qué es lo que van a saber? Van a saber la condición inicial. ¿Qué es lo que van a saber también? Van a saber hacia dónde quieren llegar a esta composición de fase móvil y vamos a ver si es que nos da el mismo factor de capacidad. Aquí, de acuerdo a estos resultados, les da un factor de capacidad de 10. Veamos si nos da 10. No se extrañen que no nos dé 10, ¿ya? Porque una cosa es la expresión teórica y otra cosa es lo que da en la realidad los cromatogramas, ¿ya? Entonces, la pregunta concreta es, calculen el factor de capacidad, el nuevo factor de capacidad, si nos pasamos de la condición de rojo a la condición en azul. ¿Estamos? ¿Se entienden? Hagamos el cálculo, por favor. Traten de hacerlo. Les recuerdo que los valores de Snyder, o sea, la expresión de Snyder, es esta. Aquí están las expresiones de Snyder, ¿ya? Entonces, hagamos los cálculos para la condición que estamos discutiendo. El paso de la condición inicial en rojo a la condición en azul y veamos si es que el factor de capacidad, el nuevo factor de capacidad del analito nos da 10 o no. Por favor, traten de hacerlo y ahí vamos a ir discutiendo si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Sí?
Voy a ir anotando acá algunos datos. Esta es la expresión de Snyder respecto de la cromatografía en fase reversa, ¿ya? Recuerden que hay una expresión para fase normal y lo que tenemos que ocupar es la expresión en fase reversa. ¿Qué es lo que sabemos? Sí, claro, la polaridad, o sea, en la ecuación se trabaja en fracción, no en porcentaje. Por ejemplo, 70% agua quiere decir 0,7 de agua en la expresión de cálculo de polaridad. ¿Qué es lo que sabemos acá en este caso? Sabemos que K1, la condición inicial, tiene un valor de 5. Eso es lo que nos dice el cromatograma, ¿ya? Si no nos dieran el factor de capacidad, uno lo tendría que calcular en base al cromatograma, pero aquí nos lo dan, así que no es necesario calcularlo, ¿ya? Y tenemos todos los parámetros para calcularlo en el cromatograma. Por ejemplo, acá tenemos, por un lado, el tiempo muerto, que más o menos está por acá, ¿ok? Un poquito después de 0, es bien cercano, sería este que está acá, ¿no es cierto? Y tenemos todos los tiempos de retención. No está claro verlo al ojo, no es fácil saber el tiempo de retención en esta zona, ¿no es cierto? Pero uno podría hacer una estimación. Pero para no hacer estimaciones, aquí nos dan el K de uno de los analitos, ¿ok? Tenemos un K1 de 5, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto vale P1? Como les decía, P1, ¿no es cierto? Sería, voy a poner aquí, la fracción del agua por la polaridad del agua más la fracción del CH3CN, acetonitrilo, por la polaridad del mismo acetonitrilo, ¿ok? Y si replicamos esta expresión, tendríamos entonces que la polaridad 1 es igual a 0,59 por la polaridad del agua, que es 10,2, más 0,41 por la polaridad del acetonitrilo, que no recuerdo cuánto es, pero la vamos a buscar, ¿ya? La tenemos acá. 5.1 creo que era, profe. 5,1 ya, súper, vale. Usted la reemplazó delante, ¿no? No me acuerdo, a ver. Aquí está Y la reemplazó es acetonitrilo. 5.1. Ah, no, 5,8, mira, perdón, aquí está. 5.8. 5,8. En la escala, no, 5,1 era el metanol, perdón. 5,8 es el Ya, ok. acetonitrilo, ¿ya? 5,8. Entonces, ahí está. Entonces, estábamos acá. Por 5,8. ¿Ya cuánto les da esto? 8 ya. Vamos a poner con un decimal. 8,4 ya. Ya se fijan, esa es la polaridad inicial, ¿ok? Entonces tenemos K1, voy a marcar en rojo los parámetros importantes, tenemos K1 y tenemos P1. ¿Qué es lo otro que tenemos? No directamente, pero se puede calcular.
por el cromatograma de la derecha tenemos P2. Y eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto variaría el factor de capacidad si cambiamos la composición de la fase móvil? ¿Ok? P2. Bueno, la polaridad 2, ¿no es cierto?, se puede calcular análogamente, ¿no es cierto? Tenemos ahora 0,7 de agua, ¿ok?, por 10,2, que es su polaridad, más 0,3 de acetonitrilo por 5,8, que es su factor de polaridad. ¿Eso cuánto da la polaridad 2, por favor? 8,9, ¿no? Sí, 8,9, ya. Este resultado es lógico, o sea, si yo incremento el agua, tiene que incrementarse la polaridad, o sea, y nos dio de 8,4 a 8,9, más alto. Listo. Por lo menos el resultado dio lógico. No sé si está bien matemáticamente, lo más probable es que sí, pero a lo que me refiero yo es que ustedes siempre tienen que ir controlando sus cálculos con la lógica de la química que es subyacente, ¿ya? Debe darme más polar si incrementa el agua, ¿ok? Ahora, con estos cálculos, ¿no es cierto?, podríamos nosotros calcular cuánto vale K2. Entendamos K2, el K del analito en la condición 2. Repito, estos cálculos son del mismo analito. ¿Ya? El error muy común que siempre pasa en estos contenidos, ¿no es cierto?, es que los estudiantes confunden 1 y 2 con analito 1 y 2. No, es el mismo analito, no son analitos distintos. Si lo emplazan a la ecuación, ¿cuánto les da? ¿A qué ecuación me refiero? Me refiero a esta que está acá arriba. O sea, tenemos K1, vamos a buscar en verde lo que tenemos, ¿ya? Tenemos K1, pudimos calcular P2, pudimos calcular P1, y lo que nos piden predecir es cuánto valdría K2. Recuerden que para sacar una potencia de 10 tienen que aplicar logaritmo en base 10. Ah, no, pero aquí en este caso no tienes que despejar nada, tienes que calcular el 10 elevado, ¿no? No, claro, no, de veras que la incógnita no está dentro de la potencia de 10. No, no es necesario aplicar logaritmo. Aquí simplemente el 10 elevado lo calculan porque tiene un valor fijo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? No, también da 8,89. No, se parece por coincidencia de un valor casi igual al de la polaridad. Pero eso es una coincidencia, ¿no? Es una mera coincidencia. No me había dado cuenta que me habían respondido antes. Claro, es que pensé que me estaban refiriendo a la polaridad, no a la capacidad. Claro, el resultado da, por coincidencia, obviamente, esto no siempre pasa así, igual a la polaridad. 8, le voy a ponerle 8,89 para diferenciar a la polaridad. Ya. Se fijan que los cálculos que uno hace no son iguales a los resultados teóricos, ¿ya? Y no se traumen con eso. O sea, el modelo Schneider es un modelo matemáticamente súper simple, ¿ya? Es muy poco probable que un modelo tan simple prediga con exactitud una condición cromatográfica, entendiendo que la cromatografía depende de muchas variables, ¿ya? Y él la asocia solo a la polaridad de la fase móvil, ¿ok?
está obviando todas las otras interacciones que hay que no son solamente de asimetría de carga, interacciones de par electrónico, no sé, cosas por el estilo. Pero lo importante es que da un resultado coherente. Se fija, la realidad da 10 y este da, bueno, 8,9, hay una desviación, pero que se incrementa y más o menos se incrementa en un múltiplo de. Así que ahí estamos hablando que los parámetros de Snyder, sin ser perfectos, igual nos permiten hacer predicciones más o menos fundadas. ¿Ya? ¿Se entiende hasta por ahí? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? ¿Sí, no? Sí, profe, por aquí por lo menos todo Ya, claro. todo claro. Bien. En el Miren, chat también dice, Nayadet dice que sí. aquí dicen sí, sí. Ya miren, hagamos lo siguiente. Si entendieron, ¿no es cierto? Aquí viene el desafío. Tenemos claro, ya, creámosle la teoría, ¿ya? Supongamos que la teoría me dice que sube de 5 a 8,89 el factor de capacidad. Listo. Ahora, conectemos esto con la resolución. Supongan que, el problema se estaba refiriendo al analito 6. ¿Ok? O sea, el factor de capacidad 5 era el analito 6. Supongan eso. Y supongan que la pareja 5-6, que está acá, ¿no es cierto? El cual evidentemente tiene una resolución súper mala, ¿ok? De hecho, ni siquiera se alcanza a diferenciar, ¿ok? Supongan que yo les digo cuánto vale la resolución. Se lo voy a decir ya. Supongan que esta resolución vale 0,5, ¿ok? Que es un valor malo. Y claramente es mala la resolución, ¿ok? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto valdría la resolución en esta condición? De acuerdo a la teoría, ¿ya? La predicción le estoy diciendo. ¿Cuánto predice esta teoría que debiera cambiar la resolución al aumentar el factor de capacidad de 5 a 8,9? La realidad me dice que así cambió la resolución, ¿ya? Eso es lo que me dice la realidad. Yo le estoy diciendo, yo necesito que ustedes hagan cálculos predictivos, no solamente descriptivos, ¿ok? ¿Cómo harían ese cálculo? Ese es el desafío, ¿eh? Piensen. Profe, ahí tendríamos que utilizar la ecuación de Purnell, ¿o no? Sí, sí, siempre, y yo disculpe lo majadero, ¿no es cierto? El valor de la expresión de Burnell es para explicar y predecir, no para describir, y en este caso yo lo estoy pidiendo predecir. Así que la expresión de Burnell es la que tienes que ocupar. Liliana dice regla de 3. La respuesta a eso, Liliana, es que puede ser sí o no, dependiendo si aplicas bien la regla de 3. ¿Ya? ¿Me explico? Miren, denme un segundo. Voy a dejar de compartir y voy a abrir otra pizarra. Denme un segundo. Es importante lo que dice Liliana, porque la respuesta podría ser la correcta si es que uno la matemática la trabaja de forma adecuada. ¿Ya? Me explico. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Repito, lo que no se puede hacer. Voy a marcar acá. Lo que no se puede hacer es lo siguiente, es decir, el factor de capacidad 1, el cual era 5, es a 0,5 la resolución, como el factor de capacidad 2, que es 8,89, es a X. Ya. Eso no se puede hacer. Eso está malo. No digo que no se pueda hacer una regla de 3, se puede hacer una regla de 3, pero no así. ¿Ya? ¿Cuál sería la regla de 3 correcta? Usando la fracción de K.
Ya, esa es la idea, ¿no es cierto? Usando la fracción de K. Entendamos fracción como que la resolución, acá, K partido por K1, exactamente. Si lo hacen con esa expresión, la regla 3 basada en eso, súper, nada que decir. Es decir, la resolución inicial, 0,5, 0,5, ¿no es cierto? Es a la fracción, ¿no es cierto? K partido por 1 más K, es decir, 5 sextos, eso es K partido por 1 más K, ¿ok? Como la resolución 2, que no tengo idea cuánto vale, porque es la que estoy pidiendo predecir, es a 8,89 dividido por 9,89. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Estoy viendo algo en el chat, disculpen. Ya. 0,5, es importante esa pregunta. 0,5, recordemos que es la resolución del cromatograma inicial. Esta es la resolución inicial. Yo les dije que, mirando el cromatograma, ¿no es cierto? Yo les dije, asuman que la resolución inicial es 0,5 mirando el cromatograma. La pareja 5,6, ¿no es cierto? Era una pareja que estaba solapada. ¿Ok? Por tanto, la condición de resolución inicial tú la tienes, tú la puedes obtener del cromatograma inicial. ¿Ok? ¿De dónde sale este 5 sextos, que es el que está a la derecha, ¿no es cierto? Sale de que el factor de capacidad en la condición inicial valía 5, recuerden. El factor de capacidad en la condición inicial valía 5. Por lo tanto, si el factor de capacidad valía 5, esta división que está acá sería 5 sextos. 5 dividido por 1 más 5. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos, no? Sí. Y entonces recordemos, la resolución inicial se sabe, porque se obtiene del cromatograma. Para que ustedes no la calcularan, yo les dije, ya, asumamos que vale 5 sextos. La podríamos haber calculado, ¿eh? Pero el problema está que estaba tan solapada las señales que tendríamos que haberlo hecho muy aproximadamente. Y a ver, aquí no entendí, no entendemos un segundo. Voy a repetir esto. Voy a devolverme al cromatograma, eso sí. ¿Ya? Voy a volver al cromatograma porque... Un segundo. Acá. Ya, recordemos lo siguiente. ¿De dónde sale la resolución inicial? Sale de este cromatograma. ¿Qué es lo que les dije yo? ¿No es cierto? Que cuando yo tengo una condición inicial, yo puedo calcular K, aquí me lo dan, 5. Yo puedo calcular la resolución. Yo les dije, refirámonos a esta pareja, 5, 6, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esta resolución? Claro. En una cromatografía uno podría calcularlo, aquí vamos a tener que estimarlo. Entonces yo les dije, ya, asuman que esta resolución vale 0,5. Eso es lo que les dije yo. Asuman que esta resolución vale 0,5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos inicialmente? Resolución inicial, 0,5. Capacidad inicial, 5. ¿Qué es lo otro que estábamos discutiendo? Que uno puede hacer una regla de 3, pero la regla de 3 hay que hacerla en función a cómo lo expresa la ecuación de Purnell. La ecuación de Purnell no me dice que la resolución es proporcional a K. Lo que me dice la ecuación de Purnell es que la resolución es proporcional a K partido por 1 más K. Recordemos la expresión de Purnell, ¿ya? La expresión de Purnell me dice que la resolución... Guillermo dice que la resolución 2 le dio 0,5. No te tiene que dar más alto que 0,5. Yo creo que ahí hay un problema. Recordemos que la expresión de Purnell es la raíz de n dividido en 4, ¿no es cierto? Por alfa menos 1 dividido en alfa por k, entre paréntesis,
K dividido por 1 más K. Esa es la expresión de Purnell. Entonces, nosotros, ¿qué regla de 3 podemos hacer? Podemos hacer que la resolución es proporcional a K partido por 1 más K. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, ¿cómo hacemos la regla de 3? Hacemos que la resolución inicial, voy a hacerlo acá, la resolución inicial, que es 0,5, esa es la resolución inicial, ¿no es cierto? Es a la relación K partido por 1 más K. Entendamos que como el K inicial era 5, ¿no es cierto? Esto me va a quedar 5 sextos. ¿De dónde sale el 5 sextos? Y aquí se los voy a guiar con líneas, por favor, si miran bien. La resolución inicial, esta que está acá, ¿de dónde sale? Sale del cromatograma. ¿Ok? Sale del cromatograma. 5 sextos, ¿de dónde sale? Aquí lo voy a marcar en azul. Sale de que, dado que la resolución es proporcional a K partido por 1 más K, esto es K partido por 1 más K. ¿Pero de cuál K? El K inicial. Como el K inicial vale 5, K partido por 1 más K te da 5 sextos. Entonces, aquí tenemos la primera proporción de la regla de 3. Esto que está marcado en azul. ¿Cuál es la segunda proporción de la regla de 3? Que la resolución final, que no sé cuánto vale, porque esa es la que yo estoy pidiéndole que predigan, es a el segundo factor de capacidad. Ese sí yo lo sé. ¿Cuánto vale el segundo factor de capacidad? Valía 8,89, que es el que ustedes calcularon, ¿ok? Pero como la resolución no es proporcional a K, sino que es partido por 1 más K, esto les va a quedar como 8,89 dividido por 9,89. ¿Ok? ¿De dónde sale este 8,89? Para los que se perdieron, ¿no es cierto? Este 8,89 salía del cálculo del factor de capacidad en base a la nueva composición de fase móvil. En la realidad es cada 10. Eso es lo que me dice la realidad. La teoría me dice que esto daba 8,89. ¿Ya? Obviamente que la teoría es la que está errada, no la realidad. ¿Ya? Entonces, el nuevo K, el K final, teórico, era 8,89. Entonces, ahí tienen ustedes en los dos cuadros, están en el azul y en el rojo, están encerrados las dos proporciones de la regla de 3. Ahora podrían ustedes hacer la regla de 3. ¿Para despejar qué? La incógnita. ¿Y cuál es la incógnita? La incógnita es la resolución final. Ya. Aquí dice Guillermo que le da 0,54. ¿Ok? A todos les da 0,54. O sea, es lógico el punto de vista que aumentó. Aquí Valentina pregunta, pero los K, ¿qué valor toman? Recordemos los K. ¿Cuáles son los valores que tomamos de K? Los valores de K, el inicial es 5. El final es 8,89. Esos son los K inicial y final. ¿Ya? La inicial es 5 y el final es 8,89 o 8,9. ¿Ya? Ya. De acuerdo a los cálculos, uno de ustedes, creo que fue Guillermo, dijo que la resolución final le daba 0,54. ¿Ya? Por favor, chequen que está, si les da lo mismo. En términos de la coherencia está bien, o sea, aumentó de 0,5 a 0,54. Yo encuentro ese valor lógico, o sea, número 1 aumentó. Número 2, aumentó bien poco, lo cual es súper común cuando estamos en un K sobre 5, ¿ya? O sea, el incremento fue bastante marginal, lo cual es lógico cuando el factor de capacidad es tan alto. Ahora, no sé si a todos les da lo mismo, ¿ya? Pero, profe, eso es lo teórico. O Eso sea, es lo teórico, ciertamente, ciertamente. claro, lo que nosotros predecimos, porque el gráfico, si sacamos lo mismo esto, pero con 10 debería subir un poquitito más, que puede ser algo así como, no sé, pues 5, o sea, 0,58 tal vez, no sé. Claro, claro, o sea, sí, y claramente mientras mayor el K final,
mayor es la resolución, pero la resolución, si ustedes se fijan, en este margen, donde estamos hablando de K bien alto, sube bien poco. Ya, a todos les va a parecer lo mismo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, así se hacen las predicciones en cromatografía de reparto. ¿Ya? Repito, si ustedes se fijan, a diferencia de las modificaciones de flujo que tenían que ver con la teoría cinética de ilusión, en cromatografía de reparto uno explota la termodinámica de la resolución. Y la cromatografía de reparto tiene esta particularidad, que si yo cambio la composición de la fase móvil, lo que nos dice la teoría es que la única variable que yo cambio entonces de la expresión de Burnell es la expresión de la capacidad. No varía la selectividad, es decir, no varía la parte del alfa, no porque no tenga dependencia termodinámica, esta la tiene, ¿no es cierto? Pero matemáticamente se mantiene constante, porque los K varían para todos por igual, y lo que nos dice la teoría es que no varía esto porque esto es cinético físico, ¿ya? Pero yo le repito, yo les dije en la clase pasada, que en la realidad el número de platos teóricos equivalentes sí varía con la termodinámica también, ¿ya? Estos modelos hacen estas aproximaciones que separan la cinética de la termodinámica, cuando en la realidad la cinética también está ligada a la termodinámica, es decir, si yo cambio un coeficiente de distribución de un analito, hago que aumente su velocidad lineal, ¿ya? Por eso todos estos cálculos los estamos haciendo en función de una teoría que es aproximada, es incompleta, tiene limitantes, pero que igual permite entender la cromatografía y permite hacer predicciones más o menos fundadas, ¿ya? Como toda teoría, ¿ya? Es como la ecuación del gas ideal. Ustedes la ocupan y ustedes saben que es falsa. Dudas, consultas, comentarios. Profe, Bien, entonces, ¿sí? que tienen que ver Dale. con el reparto, viene siendo solamente un K que tiene que ver con la polaridad y no el K que veíamos anteriormente que era que tenía que ver con el pH y con el T condicional como antes, ¿no? Mira, vamos a ver en las próximas clases, porque con esto no terminamos todavía la cromatografía de reparto, es que, ¿qué pasa si yo no cambio la polaridad, pero cambio el pH? Porque tú puedes tener una fase 100% acuosa, la misma polaridad, pero con pH distinto. Y ahí Porque al vamos a cambiar el ver que si la... pH, ¿Mm? ¿Perdón? al cambiar el pH van a haber algunas moléculas que suelten su protón, van a tomar carga y van a empezar a actuar distinto. Exactamente, van a actuar distinto y ustedes ya podrían intuir cuál sería el efecto de esto, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Pero sí, hay un efecto termodinámico del pH también, no solo de la polaridad, ¿ya? Y eso depende si el analito tiene propiedades ácido-base o no. Ahora, es importante que lean por favor el capítulo de cromatografía que subí. Ahí también viene cromatografía de reparto, ¿ya? No viene solo las teorías cromatográficas. Así que por favor, vean el capítulo, ¿ya? Yo voy a subirles también algunas pruebas resueltas que tienen un razonamiento que les puede ayudar, ¿ya? Eso. Quedamos hasta aquí, que me pasé de la hora, y nos vemos el martes. La Que profe, estén bien, gracias, hasta cuídense. luego, que esté bien. Chao, Adiós. saludos.